Estamos aquí en los estudios de Eso y Noticias con el doctor Gustavo Gutiérrez, experto en temas constitucionales, y también el doctor Alonso Cárdenas, politólogo y especialista en gestión pública. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primera pregunta que le lanzo, para el que me quiera responder primero. ¿Ustedes creen en la palabra finalmente en lo que mencionó el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, que no existe plazo en esta cuestión de confianza? Bueno, no, en realidad no existe un plazo, me imagino, ya definido de 15 días, pero creo que ha quedado claro que el señor del Solar, si es que ha relajado sus intenciones, los ha dicho que la ruta de la reforma, primero, no debe demorar más de lo que resulta esta legislatura, que al final vence el 15 de junio, y haciéndose una ampliación de legislatura podríamos llegar al 15 de julio, por lo tanto, entre 15 y 15 prácticamente es lo mismo. Lo cierto es que tiene que aprobarse para el gobierno esta propuesta dentro de este periodo, dentro de este término de legislatura, y por otro lado, también ha señalado que no está imponiendo una reforma, pero lo ha vuelto a decir, que ellos no van a aceptar ninguna modificación a la esencia, entre comillas, de la propuesta, lo que en otras palabras significa pues que hazle algunas modificaciones de tipo formal, quizás ponle una coma, una suma, etcétera, pero el sentido de la propuesta tiene que ir como ellos lo han enviado, ¿no? O sea, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? ¿Usted no confía en lo que dijo el día de ayer? No, yo claro que confío, más bien confío en que ellos tienen claramente definidos que piensan que tiene la razón y que el Congreso tiene que hacer lo que ellos quieren que haga. Es decir, tienen que aprobar esta propuesta en este periodo y tienen que aprobar la propuesta como viene del Congreso, como viene del gobierno. Ahora, doctor Cárdenas, para usted, ¿la situación es la misma? ¿Usted considera que no ha dado plazos o es que hay un plazo tácito cuando menciona la ampliación de legislatura que podría darse hasta más allá de junio? Nosotros tenemos que ver, digamos, el paquete completo, ¿no? Y la propuesta, digamos, el corazón de esta propuesta es que para las elecciones del 2021 esto tiene que ya estar listo y aprobado, oleado y sacramentado. Pero si no se dan estas dos legislaturas seguidas en esas reformas constitucionales, no vamos a llegar a abril del año 2020 con esto aprobado, porque se necesita un año antes para que estas reformas que se han planteado desde el Poder Ejecutivo puedan tener efecto en el año 2021, ¿no? Y esa es la gran apuesta que se quiere hacer de estas 6 propuestas que la Comisión Tuesta y que ha hecho propias el Poder Ejecutivo busca modificar, ¿no? Porque hemos llegado ya a una situación de total desborde y total desprestigio de la clase política en sí, del sistema político como tal, que estas reformas se hacen prácticamente impostergables, ¿no? Si nosotros miramos un poco los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, el año 2018, nos coloca que el Perú tiene 7% de aprobación del Congreso, que es la más baja de América Latina. Tenemos 8% de aprobación de los partidos políticos, la segunda peor de América Latina. Tenemos 16% de aprobación del Poder Judicial, la tercera peor de América Latina. 85% de la población, de acuerdo con los datos de Latinobarómetro, considera que en el Perú se gobierna para los poderosos, ¿no? Es decir, esa es la tercera peor evaluación de América Latina. Entonces el tema es prácticamente sistémico. Hay un 18% que considera que es mejor un régimen autoritario a un régimen democrático. Y eso, ¿no?, es más terrible. Eso, digamos, si el Congreso está de espaldas a la realidad, están, digamos, creando el caldo de cultivo para que en las elecciones del 2021 estemos en una situación de total incertidumbre. ¿La izquierda quiere abonar en el tema del caos como tanto se acusa desde el fujimorismo y desde el APRA? Yo creo que sí, ¿no? O sea, fíjate, primero, no creo que debamos gobernar bajo encuestas, ¿no? Porque, repito, si hay una encuesta en el cual se plantee la pena de muerte, me imagino que a violadores va a salir con el 95%. Si es que pedimos que los jueces se vayan a su casa, va a salir con el 95%. Es más, inclusive si pedimos que haya nuevas elecciones, probablemente también las encuestas estén por encima del 90%. O sea, es decir, hay momentos en los cuales la política tiene que asumir un rol también de docencia y de decencia. Y eso implica que pongamos las cosas claras como deben estar. O sea, no podemos llevar las cosas menos una reforma constitucional de manera improvisada, aislada, cortando el muñeco, esta parte sí, esta parte no, porque una verdadera reforma es un proceso sistémico, no solo como ha señalado acá el amigo,
la reforma o la crisis no es del Congreso, la crisis es del sistema político. No, la crisis no es del Parlamento. Que yo recuerde, parlamentos malos hemos tenido a lo largo de toda la historia de la República, y peores que este, muchísimos. Es una leyenda urbana el decir que este es el peor parlamento, o es solamente una información de carácter periodística. Pero la historia demuestra que los parlamentos en el Perú han sido pésimos, corruptos, como en el caso, por ejemplo, del Parlamento de 1867 que firmó el contrato Dreyfus, que fue una vergüenza para el país. Pero lo cierto es que, para terminar esta parte, es que hay que iniciar un verdadero proceso de cambio, pero pretender hacerlo mano militar, obligando o rompiendo los parámetros formales, como por ejemplo pretendiendo hacer una reforma, imponiendo una reforma cuando no tiene ningún tipo de competencia, ni el Poder Ejecutivo, ni cualquier otro poder constituido frente a un poder constituyente, realmente es una suerte de intentona de un acto de autoritarismo que es inadmisible y que no se puede permitir. Ahora, doctor Cárdenas, en ese sentido, por ejemplo, si tienes en cuenta la precisión que hizo el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros sobre los proyectos de ley que están siendo sometidos a esta cuestión de confianza, mencionó que de los 12 solamente son 6, no es todo el paquete. Al primero eran 5, ¿no? Claro. Y después le han metido de yapita uno más. Eso demuestra la improvisación con la cual se está manejando un tema tan importante como es la reforma del sistema político. Claro, hay cierta discrepancia referente a ese aspecto, sin duda alguna, pero le quería plantear, doctor Cárdenas, vean, por ejemplo, en la situación del voto preferencial, la eliminación que mencionó el ministro del Solar, el tema de la composición, además, el tema de los partidos políticos, inscripción, cancelación de partidos políticos, el tema de finanzas de partidos políticos, el tema de la inmunidad parlamentaria, o sea, son sustanciales para el desarrollo del país y mejorar la clase política, como es que lo que básicamente mencionó el día de ayer el ministro del Solar. Claro, como yo le mencionaba, ¿no? La crisis ya es absoluta. La población peruana no desaprueba el Congreso, lo desprecia, ¿no? Hay un cierto, digamos, alejamiento y divorcio absoluto de la clase política en general con la población. Yo creo que las reformas, si bien antes se habían planteado 12 proyectos y ahora son 6, en esos 6 se podría decir que están incluidos los 12 proyectos originales de la Comisión Tuesta, salvo el de bicameralidad, que ese sí definitivamente se ha dejado de lado, por las triquiñuelas del Congreso. Por ejemplo, en el tema de paritario con las mujeres, eso a mí me parece fundamental, ¿no? Si nosotros vemos las últimas elecciones regionales, solamente el 4% de cargos a elección popular han sido ocupados por mujeres, cuando nuestra población de mujeres pues es el 50%, ¿no? El voto preferencial es una necesidad fundamental, porque ahora las listas al Congreso se subastan como si fuera, o sea, el que pone más plata es el que tiene el mejor posicionamiento. Y además se canibalizan, ¿no? Digamos, las elecciones no es como partido político, sino como candidato. Entonces no hay una fortaleza institucional de los partidos como tal. El financiamiento de los partidos políticos, después de todos estos escándalos que ha habido de ya corrupción flagrante, en el caso de Susana Villarán, la gestión de Alan García, etcétera, ya denota que, digamos, no hay un interés por lo público, sino, digamos, una corrupción generalizada del poder del sector privado con el sector público en beneficio del sector privado, ¿no? Entonces, estas reformas yo creo que deberían plantearse de una manera inexorable, ¿no? Y es más, yo creo que el Poder Ejecutivo debió incluir también la reforma de la bicameralidad, ¿no? Nosotros tenemos un Congreso de 130 parlamentarios y no tenemos Senado, ¿no? Y si nosotros miramos análisis comparado, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, ¿no? Que son, digamos, países latinoamericanos que deben ser referentes para nosotros. Nuestros socios de la Alianza del Pacífico, muchos de ellos tienen un parlamento. Mayor número de representantes en el parlamento. Por supuesto, en la Constitución del 79 teníamos 180 congresistas y 60 senadores. Bueno, es un tema populista que para muchos haya disminuido en el 92. Sin embargo, doctor Gutiérrez, ¿usted considera que estos proyectos de ley puestos en confianza cuestión de confianza el día de ayer, van a mejorar el destino político con partidos políticos, con mejor decencia política, como mencionó la pretensión del ministro del Solar? No, yo no creo en lo absoluto. En realidad es una opción, pero no es relevante ni es trascendental. En principio, todos los congresos
son repudiados. En el año 90, cuando Fujimori hace el golpe, recibe más del 90% de aprobación porque todo el mundo repudiaba este Congreso, que era un Congreso de aristócratas que lo único que se dedicaban era a poder mantener sus privilegios. Y siempre ha sido cuestionado el Congreso. Por eso es una institución constitucionalmente en crisis. En Estados Unidos el Congreso no pasa del 10% de aprobación. O sea, el que me diga a alguien que el Congreso tiene bajo nivel de aprobación, no me dice nada nuevo. Me preocuparía cuando el Poder Judicial tiene un bajo nivel de aprobación. Y eso sí es en el Perú. En el Perú el Poder Judicial tiene un bajo nivel de aprobación. Pero yendo al tema de fondo, al tema de las propuestas. ¿Va a cambiar el rumbo político del país? Yo diría que no. ¿Qué relevancia tiene o qué de trascendental tiene las listas paritarias? ¿Acaso el asunto no es incentivar reglas de igualdad, buscar que se incentive la participación de la mujer en la política, que no necesariamente tiene que imponerse al final la obtención de la curul, sino esencialmente que tenga la posibilidad de que pueda hacer carrera política? Es decir, no tenemos que hacer una reforma desde el momento mismo de la votación, proceso de votación, proceso de participación en los partidos políticos, inscripción de listas, participación activa en la democracia interna. Es decir, tenemos que hacer un conjunto de reformas al interior. Quizás también mejorar los niveles de participación, limitando los gastos económicos en campaña, estableciendo topes a la publicidad en la televisión, por ejemplo. ¿Para qué? Para hacer reglas de igualdad y todos puedan participar. En el tema de inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un cuento, fíjate. El Tribunal Constitucional, y lo ha repetido Rosa María Palacio de manera errática, mintiendo a la población, ha dicho que hay más de 150 periodos de inmunidad en los últimos 15 años. Falso. Yo te digo una cosa, solamente con esto lo puedes comprobar. Si hubieran habido 150 periodos de inmunidad y el Congreso no los hubiera concedido, 120 el año 2016 ya no tendrían inmunidad. La pregunta es, ¿a cuántos ha condenado el Poder Judicial? Porque desde el día siguiente que no tienen inmunidad, ese congresista puede ser condenado, sentenciado, procesado. ¿Cuántos de esos 120 ha condenado el Poder Judicial? Entonces, pues, es falso lo que... ¿La cuestión de confianza tiene que darse? Yo diría que no se dé la cuestión de confianza, porque la confianza, hoy en día, tal como está, tiene un viso de autoritarismo y es camino a la dictadura. Brevemente, el doctor Cárdenas, ¿la cuestión de confianza tiene que darse el día de hoy? Yo creo que la cuestión de confianza se va a dar, ¿no? Porque hay muchos congresistas que si no tuvieran la inmunidad estarían presos. Y ayer el señor Becerril, en un lapsus freudiano, ha dicho, si yo no tuviera inmunidad, estaría preso. Así que él mismo ha confesado pues prácticamente todos sus delitos. Y no olvidemos al señor Mamani, no olvidemos al general Donaire, ¿no? O sea, son casos emblemáticos. Pero el señor Donaire nunca tuvo inmunidad. El hecho de que el Poder Judicial no conozca, la inmunidad protege por delitos comunes, no lo protege por delitos de función. Y el señor Donaire cometió un delito de función, no tenía inmunidad. El Poder Judicial podía detenerlo. Segundo, el Poder Judicial se ha demorado 15 años en un juicio. El Parlamento le levantó la inmunidad en un año. El señor Mamani se le levantó la inmunidad ya. El señor Mamani ya no tiene inmunidad. Le están denunciando por otro proceso que recién acaba de llegar al Congreso. Doctor Cárdenas. El tema, por ejemplo, es que independientemente que no tenga o tenga el poder inmunidad el señor Donaire, el mismo Congreso lo ha protegido porque necesitaban los votos de esa persona. Lo ha protegido el Poder Judicial porque se demoró 15 años en su juicio. ¿Cómo el Poder Judicial se puede demorar 15 años en un juicio? Esperemos lo que diga el doctor Cárdenas. Es un absurdo. El señor Mamani en estado de ebriedad le ha faltado el respeto a una hermosa... Ya le levantaron la inmunidad. Pero dejemos que responda el doctor Cárdenas. Le han demandado de inmunidad ya porque era un caso flagrante. Pero le levantaron la inmunidad. Pero ¿de cuántos se han demorado, por el amor de Dios? Se han demorado 4 meses. Pero se han demorado 4 meses en un acto flagrante. Primero tiene que haber todo un procedimiento formal porque no puede ser solamente... Usted la ha visto, son los elementos que contribuyen al deterioro de la clase política. La señora Yesenia Ponce, si ustedes me preguntan a mí y a cualquiera de nosotros, ¿me puede decir usted algún compañero de clase? La señora Yesenia Ponce en un sí, pero así no pela el derecho, pues. Así no pela el derecho. Repito, e inclusive la inmunidad no le impide a esta señora, no está corriendo ningún plazo. El día que deje de ser congresista, esta señora va a ser enjuiciada. La política también son gestos, estimado señor. Y los delitos son flagrantes. O sea, vamos a tener que esperar 5 años para que la señora Yesenia Ponce, que le ha faltado el respeto. Mire, primero me habló de Donaire, luego me habló de Mamani. Mamani ya le quitaron la inmunidad. ¿Y sabe lo que ocurre?
lo tengo por dato cierto. Desde el día que le han quitado la inmunidad hasta el día de hoy han pasado ya 4 meses y la Fiscalía aún no lo cita. Bien, doctor, no lo cita. Entonces, ¿de quién es la culpa? Doctor Gutiérrez, doctor Cárdenas, gracias por su presencia aquí en los estudios. Muchísimas gracias. Es bueno, sí, ampliar el debate, pero también es bueno entender a la población la forma como se siente indignada con esta situación que viene pasando políticamente el país, en la que muchos tienen la percepción, más allá de explicaciones jurídicas, la percepción de que la inmunidad termina protegiendo a los congresistas que terminan cometiendo actos flagrantes de delitos o aquellos que tienen proceso antes incluso de llegar al Parlamento. Pero veamos qué es lo que determina el Congreso en los siguientes minutos. Muchísimas gracias por su presencia con ustedes.